Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿para qué lo hago? ¿Cuál es la utilidad de hacer un análisis de orina completa? ¿Qué es lo que yo voy a obtener de estos datos que me pueda servir para el paciente? Lo que permite es detectar algunas enfermedades que puedan ser sistémicas o enfermedades que sean del tracto urinario, es decir, vejiga, uréteres, riñones. eh, de las enfermedades sistémicas, por ejemplo, que estábamos hablando, podemos detectar glucosa en orina, cuerpos cetónicos de un paciente diabético descompensado, diagnosticar una infección del tracto urinario. Si veo cristales, puedo sugerir una litiasis renal o una posible a futuro litiasis renal. Y también es muy útil para el pronóstico, ¿no? O sea, estamos hablando, recién dijimos, de la detección, del diagnóstico y también de un pronóstico. Como siempre hacemos hincapié, una de las partes más importantes para informar un resultado es partir de una preanalítica correcta. Entonces, ¿cuál va a ser la toma de muestra? Como dijimos en el Ateneo anterior, primero una higiene de genitales externos en la mujer, en el hombre y en los niños, que sea en lo posible la primera orina de la mañana. ¿Por qué? Porque es más concentrada, porque va a ser más representativa, pero de no ser posible no pasa nada. Se puede tomar una orina con 3 horas de retención en un paciente ambulatorio. Si yo tengo un paciente que entra por guardia o por emergencias, la muestra ideal sería cualquiera. La espontánea va a estar bien. Si llega a haber algún resultado patológico o al revés, si no es representativa, se va a volver a tomar una nueva muestra con las condiciones corregidas. Se debe analizar dentro de las primeras 2 horas. ¿Por qué? Porque tiene microorganismos, porque tiene células, porque puede tener cilindros, porque tiene otros compuestos que pueden deteriorarse por acción de la luz, por acción de la temperatura y podría yo estar informando falsos negativos. O, por ejemplo, si yo conservo mucho tiempo la orina refrigerada, hay algunos cristales que van a precipitar o que se van a expresar, que si yo la mantengo a temperatura ambiente no estarían y yo los estaría informando en alta cantidad y sin embargo el paciente no los tenía, digamos, cuando remitió la muestra. Sería como un falso positivo propio de la refrigeración de la orina. Se debe remitir en un frasco estéril o en un colector en pacientes pediátricos. ¿Por qué puedo hacerlo en un colector? Porque esta muestra no hace falta que esté estéril, digamos, ¿sí? No es un cultivo, entonces no necesariamente necesito un frasco estéril. Sí es más prolijo y es mejor, pero no quiere decir que sea la única manera de remitirlo. ¿Por qué decimos que la muestra tiene que procesarse antes de las 2 horas? Algunas cositas ya las adelanté, pero lo principal es que al poseer gérmenes y células, estos consumen la glucosa que tiene la orina y puede dar valores menores a los que realmente tiene. Puede aumentar la concentración de microorganismos, porque no nos olvidemos que es un caldo de cultivo. Esto puede llevar a un aumento de pH que disuelvan las células que tiene o que la haga lisarse y que se disuelvan los cilindros también. Puede cambiar la composición de los cristales, como les dije antes, y estar informando algunos que no tenía o diferentes. Puede disminuir la bilis por fotooxidación o el urobilinógeno también lo mismo por acción de la luz y las cetonas se pueden evaporar. Ya mencionamos que el análisis de orina completa se divide en la etapa preanalítica, analítica y la posanalítica, que sería la del informe. En cuanto a la etapa de analítica, lo que voy a hacer yo es informar la composición de la orina. ¿Sí? Entonces lo voy a dividir en 3 partes. En un análisis macroscópico o físico, es decir, el color, el olor, el aspecto y la densidad, que son características físicas. Después lo voy a dividir en un análisis químico. En el análisis químico lo que voy a ver es el pH, la glucosa, las cetonas, la bili, el urobilinógeno, si tiene nitritos o no tiene, si tiene hemoglobina o no tiene, y ver leucocitos, pero por la esterasa de los leucocitos, no el análisis microscópico. Y en una tercera etapa sí voy a hacer la visualización microscópica, que es obligatorio hacerla,
porque puede ser que el análisis químico no coincida necesariamente con lo que yo estoy viendo en microscopio, ¿sí? En ciertos casos, en orinas alcalinas, en orinas que tienen una dilución muy baja, puede, como mencionamos antes, lisarse las células, destruirse los cilindros y podrían no coincidirme con los datos que yo estoy viendo en el análisis químico. Bueno, entonces el primer contacto que nosotros vamos a tener con la orina es para hacer el análisis macroscópico o físico, en el que voy a mirar, como ya dijimos antes, el color, el olor, el aspecto y la densidad. Entonces lo primero que miro así a priori es el color. El color va a estar entre un amarillo pálido o un ámbar según el estado de hidratación del paciente. Y después lo segundo que voy a mirar es la turbidez. Si está límpido o si está turbio o ligeramente turbio. Que esté límpido no quiere decir que la orina no sea patológica y que esté turbio no quiere decir que la orina sea patológica tampoco. Nada es indicativo de patología, digamos. Pueden haber cristales, puede haber mucus, puede haber muchas células y eso enturbiar una orina y que no sea patológica, digamos, ¿no? Sí va a influenciar también la dieta, medicamentos o algunas patologías en el aspecto, el olor y el color, ¿no? En cuanto a olores, no es algo que se suele prestar mucha atención, pero sí hay algunos olores característicos de algunas patologías, como por ejemplo el olor a manzana dulce, a sidra en pacientes con una diabetes descompensada cuando tengo presencia de cetonas. Está la enfermedad de jarabe de Arce, que en la orina tiene un olor particular, y en los pacientes, como por ejemplo los que tenemos nosotros cuando hacemos un FEI, que le da positivo a la enfermedad de fenilcetonuria, los pacientes tienen un olor muy particular a rancio en la orina por la presencia de fenilalanina. La densidad evalúa la capacidad de concentrar y diluir del riñón, es decir, cómo maneja la composición electrolítica, variando entre más diluida y más concentrada en función del estado de hidratación también del paciente. Se mide de manera indirecta por la tirita reactiva que usamos siempre y el rango de lectura va entre 1000 y 1030. Y tenemos como interferente negativo el pH. Normalmente la densidad varía entre 1015, 1020, que sería lo que normalmente informamos, pero sin embargo, como mencionamos ya varias veces, según el estado de hidratación del paciente va a variar la densidad. Un paciente que toma muchísima agua y viene a traer una orina en ese momento va a tener una densidad cercana al agua, que la densidad del agua es 1000. Mientras que un paciente que hace mucho que no va al baño va a tener una densidad más próxima hacia 1030. Esto no quiere decir que esté asociado a una patología, pero sin embargo hay patologías que se caracterizan por tener una densidad aumentada y otras patologías que se caracterizan por tener una densidad disminuida. En cuanto a la densidad aumentada, pacientes con deshidratación, medios de contraste, insuficiencia cardíaca, mientras que una densidad disminuida puede estar en pacientes que consumen diuréticos, una pielonefritis, desnutrición, polidipsia, es decir, que toma mucha agua, diabetes insípida, insuficiencia renal aguda y la complicación de esto para nosotros es que en pacientes con densidades muy bajas va a causar que se me rompan las células, se lisan los eritrocitos y se lisan los leucocitos. Entonces yo cuando lo mire microscópicamente voy a ver que no me va a coincidir lo que me dé la tira con lo que estoy viendo, que es algo de lo que mencionamos antes.
En el análisis químico vamos a usar la tirita y por ciertas reacciones químicas dentro de cada una de las almohadillas voy a poder medir pH, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno y nitritos. Entonces hay distintas marcas de estas tiritas reactivas. En esta tirita va a ocurrir la reacción y después yo voy a contrastarlo contra la tabla de colores que viene en el mismo tubo y voy a informar la composición de la orina. Esto se debe hacer inmediatamente y previa homogenización de la orina para que sea representativa de la muestra del paciente. El pH se va a dar por una reacción con un indicador de pH que también está en la almohadilla, que puede ser rojo de metilo o de bromotimol, y va a tener un rango en general entre 5 y 7. Este rango va a depender de la dieta, por supuesto. Por ejemplo, dietas ricas en proteínas o en hidratos de carbono van a dar un pH un poco más ácido, una acidosis respiratoria, acidosis metabólica, cetoacidosis, una diarrea severa, una infección urinaria, mientras que un pH alcalino también va a estar dado por otros gérmenes, como por ejemplo Proteus, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica y dietas ricas en vegetales. Como ya mencionamos antes, esto va a tener implicancias analíticas. ¿Por qué? Porque los pHs alcalinos van a conducir a la lisis de eritrocitos y de leucocitos y a que se me disuelvan los cilindros. Entonces, podría tener falsos negativos. El análisis de proteínas en orina también va a ser semicuantitativo y voy a detectar valores que sean superiores a 0,3 gramos por litro o 30 miligramos de decilitro. Tiene una sensibilidad que es selectiva para la albúmina porque reacciona mejor en esta reacción, en esta almohadillita, y esto me va a traer problemas en el caso de que haya proteinurias que no sean por albúmina. En el caso de un mieloma múltiple, donde voy a tener proteinuria de Bence-Jones, al no ser albúmina, puedo incurrir en un falso negativo o en valores de proteínas menores a los que realmente son. Y también los pHs alcalinos van a interferir positivamente en este dato de proteínas. Por eso, idealmente, lo que se debería hacer, tanto en glucosa como en proteínas, es confirmar el valor por otra metodología, ¿sí? Porque puede ser que tenga valores menores de los que realmente son o que sea un falso positivo. Bueno, según la diapositiva anterior, dijimos que el límite de detección de la tirita de proteínas es 0,3. Entonces, la proteinuria fisiológica debería ser menor a 0,15. Es decir, no debería detectarse en la tirita de orina. Sin embargo, tenemos ciertas situaciones, como por ejemplo en el embarazo, donde puede tener una ligera proteinuria, o en otras patologías, sí, como la proteinuria tubular o la proteinuria glomerular, que van a tener valores más altos. La muestra ideal para el dosaje de proteinuria es la orina de 24 horas, ¿sí? ¿Se acuerdan que descartamos la primera orina de la mañana y recogemos la de todo el día, incluyendo la primera orina del día siguiente? Eso se remite al laboratorio y en función de eso es que se informa la proteinuria. Esto también se usaría para confirmar proteinurias cualitativas o semicuantitativas que le estaríamos dando mediante la tirita. La glucosa se va a determinar por acción de la oxidasa peroxidasa, es decir, la glucosa oxidasa va a reaccionar con la glucosa produciendo agua oxigenada, y esta agua oxigenada va a interactuar con una peroxidasa y otros compuestos, como por ejemplo fenol o algún compuesto no coloreado, pero que se van a unir formando un producto coloreado, que es el que nosotros vamos a ver en la tira de orina. A mayor concentración de este producto coloreado, mayor color va a tener la almohadilla y más cruces vamos a informar. La concentración de glucosa mínima que pasa a través del riñón sería 160 miligramos por decilitro, es decir, valores mayores a 160 miligramos por decilitro de glucosa en sangre van a superar las posibilidades del riñón de reabsorber y van a aparecer en orina.
Es decir, nosotros lo vamos a ver en pacientes que sean diabéticos o que tengan una glucosa aumentada por X causa. Pero también en pacientes que no tengan un valor elevado de glucosa podríamos ver glucosuria. Esto puede ser en pacientes que reciban hipoglucemiantes orales, que sean inhibidores de la reabsorción de glucosa. Y en ese caso puede ser que el paciente, como dije antes, no tenga un valor elevado de glucosa en sangre, pero sí aparezca en orina. Y tenemos que recordar que sí hay interferentes negativos e interferentes positivos. Interferentes negativos van a ser agentes reductores que me reduzcan este agua oxigenada o que no permitan que ocurra esta reacción, como ácidos córbicos, cetonas y otros agentes reductores. Entonces voy a tener menos formación de producto coloreado. Y interferentes positivos son sustancias que me van a generar más producto coloreado, como por ejemplo tener agua oxigenada en el medio, el oxígeno ambiental, la lavandina y otros agentes oxidantes que van a favorecer esta reacción. Los cuerpos cetónicos son el producto de degradación de ácidos grasos. Estos cuerpos cetónicos pueden ser de 3 tipos. Puede ser acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Normalmente las cantidades de acetona son despreciables y se producen en cantidades iguales acetato y beta-hidroxibutirato. Sin embargo, en pacientes diabéticos con una diabetes descompensada, vamos a tener mayor concentración de beta-hidroxibutirato. El problema que tenemos es que estas tiras no detectan beta-hidroxibutirato, pero lo que se excusa de esto es que en una diabetes mellitus descompensada voy a tener tanta producción de cuerpos cetónicos que se va a producir acetoacetato suficiente como para poder detectarlo en la tirita, ¿sí? Pero bueno, el preponderante sería beta-hidroxibutirato, que no lo estaría detectando la tira. Los cuerpos cetónicos igual son normales tenerlos en ayunos prolongados, en dietas bajas en hidratos de carbono y bueno, en pacientes diabéticos. Si uno igual lo ve, lo detecta en un paciente diabético, es un signo de alarma. Hay que ver la glucosa en sangre y se informa, por supuesto. La hemoglobina puede detectarse de 2 maneras, dentro del glóbulo rojo o fuera del glóbulo rojo como hemoglobina libre. En el caso de que tengamos presencia de glóbulos rojos enteros, yo voy a ver la almohadilla con un moteado verde. Esto corresponde a glóbulos rojos enteros, mientras que cuando hay hemoglobina libre se van a ver patrones más homogéneos como los cuadraditos que siguen de 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. La reacción esta tiene ciertas interferencias. Yo voy a medir, como ya les dije, hemoglobina y el glóbulo rojo entero, pero también voy a tener la interferencia de la mioglobina. O sea, en pacientes que realizaron un ejercicio intenso, que tengan rhabdomiólisis, es decir, lisis de las fibras musculares, que tengan quemaduras severas, que hayan recibido algún shock eléctrico o algo que afecte al músculo o miopatías, es decir, patologías musculares, voy a tener interferencia y voy a tener hemoglobina positiva, mientras que es un falso positivo, digamos, no es que estoy viendo glóbulos rojos, sino que estoy viendo otro producto del músculo que es la mioglobina. La bilirrubina normalmente no debe estar presente en la orina y el urobilinógeno puede estar presente en trazas, es decir, ni una cruz o una cruz. Y en estos casos lo que vamos a hacer es evaluar la función hepática. Podemos estar hablando de ictericia cuando el paciente tiene la bilirrubina aumentada. Esta bilirrubina o indirecta va a pasar, o sea, de sangre va a pasar al hígado, en el hígado se va a conjugar y transformar en bilirrubina directa, y esta bilirrubina directa en el intestino por acción de las bacterias se va a transformar en urobilinógeno. Ese urobilinógeno va a tener paso hepático y va a retransformarse en bilirrubina o va a excretarse por riñón. Acá tenemos 2 parámetros orientativos para una infección urinaria. En cuanto a los leucocitos, lo que voy a ver es la reacción de la esterasa de los granulocitos, es decir, no todos los leucocitos
sino los que son polimorfonucleares o que serían en general los que van a estar presentes en una infección urinaria. Y entonces yo lo que voy a detectar es esta enzima de los leucocitos característica, ya sea en el leucocito entero o en el leucocito lisado. Y es orientativa de lo que yo voy a ver en el microscopio cuando cuente los leucocitos. En cuanto a los nitritos, lo que van a indicar es de la presencia de bacterias. Bacterias que tengan esta enzima reductora, reductora del nitrato al nitrito. En este caso, son algunas bacterias en particular, no todas las bacterias producen nitrito. Una almohadilla muy pigmentada no quiere decir que sea proporcional a la cantidad de bacterias que tenga. Para el análisis microscópico, que sería la tercera etapa del análisis de la orina, yo voy a partir de una orina remitida en el frasquito estéril. Esta orina la voy a homogeneizar y voy a colocar 10 mililitros en un tubo cónico. Este tubo cónico lo voy a centrifugar a 2500 revoluciones por minuto para conservar los elementos celulares y los cilindros. Y lo voy a centrifugar por 5 minutos. Puede ser 10 minutos, 5 minutos está bien. Y voy a separar después el sobrenadante del sedimento. Yo la tira de orina la puedo hacer previamente en la muestra en el frasco estéril, o la puedo hacer en el tubo cónico, o lo puedo hacer del sobrenadante. Y voy a descartar ese sobrenadante luego y voy a tomar una porción del sedimento homogeneizado, después lo resuspendo por golpecitos suaves, con un tip, como sea, y voy a colocar en un portaobjetos y lo voy a tapar con un cubreobjetos. Eso lo voy a observar al microscopio, primero en 10 por y luego en 40 por. Es decir, puedo hacerlo a la inversa, obviamente. Yo lo que voy a recorrer es en 10 por, mirando la celularidad a grandes rasgos, y voy a buscar cilindros en todos los bordes del cubreobjetos, y también voy a observar los cristales a bajo aumento, y después voy a pasar a 40 y en alto aumento voy así mirar bien qué tipo de célula estoy viendo, qué tipo de cilindros estoy viendo y qué tipo de cristales estoy viendo. Voy a informar un promedio de lo que vea en 40 por, ¿sí? Igual los cilindros los observamos y los informamos el promedio en 10 por. Yo cuento 10 campos, me muevo por los campos y voy a hacer un promedio de la cantidad de leucocitos, la cantidad de hematíes, la cantidad de células epiteliales y de la cantidad de cristales. Si son escasos, regulares, abundantes, de los gérmenes, lo mismo. En cuanto a los artefactos que no me interesa y que me hablan de la contaminación de la orina, tenemos cabello, talco, talco puede ser del pañal de un bebé, y eso para empezar. Puede haber granos de polen, entre otras cosas, puedo ver hongos, puedo ver algunos parásitos que son del agua contaminada porque el frasco está usada. Y después tenemos otros artefactos que son propios de la muestra o marcas en el vidrio, como por ejemplo burbujas y, marcas en el vidrio. Las células epiteliales pueden ser del epitelio urotelial, del epitelio vesical, o pueden ser células escamosas que sean de la uretra o de otras zonas. Entonces, las células epiteliales que nosotros normalmente vemos son estas células que son irregulares, que tienen un núcleo que no suele estar centrado, que pueden estar más ahusadas, que son planas. Suelen ser las células que más vemos, ¿no? Esto habla del tipo y de la limpieza de la muestra. Cuando nosotros se puede ver este tipo de células aumentadas en ciertas infecciones, como por ejemplo tricomonas, que al generar una infección y una irritación generan el desprendimiento celular. O se pueden ver, por ejemplo, en el caso de las embarazadas o de mujeres en edad fértil, donde aumenta por acción de las hormonas la maduración de este tipo de células. Estas células también son epiteliales, pero son del urotelio. Hablamos de la transición, del epitelio de transición en el riñón, de la pelvis renal, de los uréteres, vejiga y uretra.
Estas células no son tan comunes de ver, pero sin embargo no necesariamente están asociadas a una patología la presencia en orina. Y también se informan como células epiteliales. Los leucocitos, por otro lado, son células que son redondas, que yo normalmente les voy a ver granulaciones en el interior de la célula, tienen un núcleo. Normalmente cuando están así agrupados se los considera piocitos, como arriba a la derecha, pero sin embargo hoy en día, bajo las normas actuales, no se deberían informar piocitos, ya que no van a modificar el diagnóstico, decirle que tiene piocitos o no tiene piocitos. Hoy en día se informan los leucocitos promedio que vemos por campo y un valor de referencia sería entre 0 a 3, 0,1, 1 a 3. Eso sería lo que normalmente debería haber. Si yo tengo un valor más aumentado, podría ser indicativo de una infección urinaria. Los hematíes, por otro lado, son células redondas, anucleadas, que pueden verse simplemente como un halo muy finito cuando la densidad es muy baja, o la osmolaridad es baja también, o los puedo ver así como se ven arriba a la izquierda, con la depresión central característica. También los puedo ver más hinchados, más redondos, sin esa depresión, dependiendo de vuelta de la densidad y de la osmolaridad. Y también los puedo ver lisados, obviamente, por esto mismo, o sea, no verlos o verlos muy hinchados. Y también otra forma característica de los hematíes que se asocia a ciertas patologías renales son los hematíes dismórficos. ¿Qué quiere decir un hematí dismórfico? Son hematíes que pueden confundirse con levaduras. ¿Por qué? Porque tienen ciertas burbujas, como si fuese como compresiones en ciertas zonas de la membrana. Y eso es porque pasan a través de las membranas del riñón, les cuesta pasar y se deforman. Esto es característico de ciertas patologías renales y se deben informar en el caso de que yo los vea regularmente, ¿no? Se informa la cantidad que uno ve. El mucus también es parte del flujo vaginal, suele verse más en las mujeres y se ven como estas tiras, estas como estrías, está escrito en el sistema del sanatorio, y hablan de la contaminación vaginal. La formación de los cilindros se debe a la secreción de la proteína Tamm-Horsfall, que se secreta en el asa gruesa ascendente de Henle. Estas proteínas, cuando disminuye el flujo a nivel renal, se van a depositar formando estos cilindros. Los cilindros pueden ser de diferente tamaño y de diferente ancho, y según el tipo de cilindro puede ser o no estar asociado a una patología. Tenemos cilindros hialinos que pueden encontrarse en individuos sanos, después de hacer ejercicio, en ciertos casos de deshidratación, fiebre. Cilindros epiteliales que pueden hablar de un menor flujo renal. Cilindros leucocitarios que se asocian con una infección urinaria alta, cilindros hemáticos que son característicos de un síndrome nefrítico, es decir, pasa tanto a nivel de la barrera renal que estos hematíes se acumulan adentro de estos cilindros. Cilindros granulosos, que los cilindros granulosos vienen de los cilindros epiteliales, que estuvieron más tiempo dentro de las tubuladuras del riñón, que se empiezan a degradar estas células en estos gránulos, formando cilindros granulosos. El tipo de gránulo, ya sea más grueso y tirando hacia más fino, habla del tiempo que permanece el cilindro en el riñón, del flujo renal, pero no va a cambiar en el diagnóstico o en la severidad de la patología si tiene un granuloso fino o un granuloso grueso. Después tenemos los cilindros serios. Estos cilindros son anchos, son refringentes, y de lo que hablan es de una insuficiencia renal. Es decir, están presentes cuando el flujo es realmente muy bajo a nivel renal. Y por otro lado tenemos los cilindros grasos. Estos cilindros contienen gotas de lípidos y también van a estar acompañadas de células lipídicas en el sedimento urinario y son característicos del síndrome nefrótico.
Bueno, acá tenemos unas imágenes de cilindros hialinos, son cilindros transparentes que tienen como un granulado muy fino, que es de esta proteína de Tamm-Horsfall, que en general se ven vacíos, son chiquititos y pueden estar presentes sin patología asociada. Cilindros epiteliales, yo normalmente cuando veo un cilindro tengo que tratar de verle la estructura, de verle los márgenes, de ver como una tubuladura donde se acumulan las células dentro. Y bueno, también es difícil diferenciar un cilindro epitelial de un cilindro leucocitario. Para diferenciarlo, yo en el leucocitario tendría que ver gérmenes y tendría que ver más leucocitos fuera de los cilindros en el sedimento. Los cilindros hemáticos pueden tener una coloración media transparente o pueden estar pigmentados debido a la hemoglobina que contienen dentro. Y los cilindros leucocitarios van a tener obviamente los leucocitos dentro, voy a ver los leucocitos redondos con sus granulados, voy a ver la estructura del cilindro bien y como se ve a la derecha abajo voy a ver los leucocitos también fuera de los cilindros, voy a ver un sedimento que es completamente patológico. Ni los cilindros hemáticos ni los cilindros leucocitarios son normales, no son benignos, están asociados a una patología y se informan sí o sí. También, como mencionamos anteriormente, tenemos cilindros granulosos que vienen de los cilindros de células epiteliales. Estos cilindros pueden ser granuloso grueso o granuloso fino. Esto va a depender del tamaño de los gránulos que tienen dentro. Y como también les mencioné anteriormente, no van a modificar la patología que sea granuloso grueso o granuloso fino. Sí habla del tiempo que permanecen a nivel renal. Y los cilindros serios son mucho más grandes, son brillosos, son refringentes, tienen bordes como rotos, curvos, y esto sí habla de una permanencia a nivel renal muy larga, son pacientes con insuficiencia renal y son patológicos. Por último tenemos los cilindros grasos, son cilindros que tienen la proteína Tamm-Horsfall y dentro están estas gotas lipídicas que están dentro del cilindro. También voy a ver en el sedimento los lipoides birrefringentes, que son gotitas de grasa, y cuerpos grasos ovales, es decir, células epiteliales que tienen estos lípidos acumulados dentro. Y esto dijimos que era característico del síndrome nefrótico. Bueno, ya para ir terminando, tenemos los cristales, que los voy a ver en el sedimento urinario. Tenemos cristales que vamos a dividir en dos grupos principales. Los cristales asociados a pH ácido y los cristales asociados a pH alcalino. Hay algunos que pueden verse en ambos pHs, y como por ejemplo los oxalatos de calcio, y otros que van a estar asociados a un pH particular. En este caso estamos mostrando oxalatos de calcio que pueden estar en cualquiera de los dos pH y según el estado de hidratación, la forma que va a tener. Tenemos los oxalatos de calcio característicos que son di y trihidratados y los monohidratados van a tener una forma diferente. Y por otro lado tenemos los uratos o fosfatos amorfos que dependen del pH. O sea, según el pH que me dé la tira, esta arenilla va a corresponderse a uratos o a fosfatos. Los fosfatos van a ser alcalinos y los uratos van a ser ácidos. Otro cristal que es muy común de ver es el ácido úrico. El ácido úrico, dijimos recién que podemos tener uratos amorfos en un pH alcalino o lo puedo ver como cristales que son como gotas, como esta forma así de rombo muy característica que es del ácido úrico. Y después tengo otros cristales que son menos frecuentes, como los sulfatos de calcio que se ven como agujas, o los fosfatos de calcio, esos son más infrecuentes. Los cristales de fosfato triple o fosfato amónico magnésico tienen una característica de ataúd, así se los llama. Están asociados a pHs alcalinos, pHs muy alcalinos, 8, 9, y pueden estar presentes en infecciones por ciertas bacterias, como mencionamos al principio del Ateneo, por ejemplo, Proteus. Tenemos otros cristales menos frecuentes, como dijimos antes también, de colesterol, que tienen esos bordes bien rectos, de cistina, de bilirrubina, que también son pigmentados, de sulfamida,
según la medicación que tome, de urato de sodio en astillas, o carbonato de calcio, que son como pesitas, o biurato de amonio. Acá se pueden observar bacterias, yo puedo ver bacilos, puedo ver cocos en racimo, cocos en cadena. No lo voy a informar, lo informo como gérmenes en total. Y a veces sí es difícil diferenciar lo que es un fosfato o un urato amorfo con una bacteria. Hay que tener el ojo, hay que ver que se estén moviendo. No es lo mismo, obviamente. Acá en este caso tenemos levaduras, tenemos que ver que estén como brotaditas para diferenciarla de una hematía. A veces no es tan fácil diferenciarlo, hay que hacer el ojo. Tengo que buscar que haya pseudohifas o si no hay, verle bien el brote para poder diferenciarlas bien. Bueno, y ya terminando, tenemos otros hallazgos como pueden ser Oxyurus o Enterobius vermicularis a la derecha, que suelen verse en niños. Puede estar contaminando la orina porque está en la zona perianal por una higiene incorrecta antes, obviamente se informan. Y en el caso de la izquierda se ven espermatozoides. Los espermatozoides se van a informar en caso de que sea hombre y estén en alta cantidad, si no, no se informan. Bueno, les agradezco mucho por haber llegado hasta acá, por el aguante. Espero les haya gustado y hayan aprendido y nos vemos la próxima.